Muy buenos días, ya son las 8:05 de hoy, 20 de abril del 2025. Felices Pascuas, domingo de Pascuas de Resurrección para todos los cristianos. Hoy es el operativo retorno desde el interior del país. Muchos ya salieron, otros están saliendo y nos están escuchando. Un saludo cordial. Tranquilo, muchachos. El tránsito va a estar muy cargado seguramente durante todo el día, como lo es todos los años en domingo de Pascua, así que mucha prudencia, que todos vamos a llegar sin apuros, respetando las reglas de tránsito para no arriesgarse, no arriesgar a su familia, no arriesgar a los demás y llegar todos bien. 18:04 la temperatura. Buenos días, Sonia, ¿cómo te va? Felices Pascuas. Buenos días, Horacio, buenos días a toda la audiencia que ya nos acompaña. Felices Pascuas, y como estabas mencionando, operativo retorno. Por el momento todavía bastante tranquilo el tráfico, al menos por el camino que estuve tomando sobre la avenida Defensores del Chaco, Horacio. Hoy va a estar con nosotros en minutos más el presidente del INDER, Francisco Ruiz Díaz. Vamos a preguntarle detalles sobre el anuncio que hizo el presidente de la República ya antes de Semana Santa de una gran noticia, que es la descentralización de las funciones del INDER en diferentes regiones de nuestro país, que obviamente eso va a tener un impacto muy fuerte en el marco del programa de la microeconomía rural que está desarrollando el gobierno. En un capítulo anterior, el profesor Francisco Ruiz Díaz ya nos explicaba que muchas de las acciones macro, y esto no está en los libros ni de economía, probablemente en muchos casos, no llega, no gotea los efectos de la macroeconomía con buenos indicadores a los sectores más vulnerables. Entonces hay que pensar en otro tipo de programa para llegar a la base de la pirámide social en nuestro país, a los más chicos, a los más vulnerables, a los más desposeídos, para quienes habitualmente no existían programas, y ahora afortunadamente en este gobierno se identificó esa falla, la falla en la economía, en la estructura económica tradicional, y de todos esos detalles vamos a hablar. Pero antes, las instituciones que nos acompañan y hacen posible este espacio todos los domingos, Sonia. En Basa sabemos que los logros son más grandes cuando se comparten, porque no es solo un 0 kilómetro, es llenarlo de amigos. Y no es solo un viaje, es vivirlo con quienes más querés. Por eso, en Basa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Basa, a tu lado en cada logro. Imagina que estás de cumpleaños y antes de apagar las velitas pedís 3 deseos. No le contás a nadie, si no, no se hacen realidad. Pero a la que sí le podés contar es a la cooperativa Medalla Milagrosa. Hace 40 años que está a tu lado para que tu camino sea más fácil. Que los cumplas feliz con la cooperativa Medalla Milagrosa. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años. Y también a través de la cooperativa Buricao Limitada puedes recibir tus notificaciones push en la app Buricao Online. Así de fácil, mantenete conectado con tu cooperativa en todo momento. Buricao creciendo, cooperativa Buricao Limitada. Tus compras en el súper tienen premio a través de la cooperativa Yoayú Limitada. Paga con tu tarjeta de crédito Yoayú y recibí un 20% de reintegro. Ahorra mientras compras todo lo necesario. Solicita tu tarjeta al 0994-159-987. O también puedes contactarte al 0986-600-393. No lo dejes pasar. Aprovecha con la cooperativa Yoayú Limitada. Horacio. Bien, en minutos más va a estar también con nosotros en línea de comunicación la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. Estuve mirando en el portal digital del Estado IP Paraguay un resumen del primer trimestre de la concesión de créditos, sobre todo algo muy resaltante y que por eso quería dar a conocer, ampliar, porque ya es algo de público conocimiento, pero para quienes no vieron todavía, hablar con la presidenta de la AFD, la doctora Estela Guillem, sobre los detalles y cómo se logró a ese récord de desembolsos de microcréditos, garantía de FOGAPI, y son indicadores muy importantes que también
están abonando el tema del que vamos a hablar con el presidente del INDER, que es el apoyo a los más vulnerables. Muchísimos créditos están siendo aprobados para la construcción de viviendas, para el apoyo a las pymes. De esos detalles vamos a hablar en minutos más también, y ya damos la bienvenida al profesor Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER. Buenos días, Francisco, felices Pascuas. Sí, muy buenos días, Horacio, buenos días, Sonia, felices Pascuas a ustedes, a todos los oyentes, y también tengo entendido que está en control de Javier, ¿verdad? Hoy Javier Araujo. Javier Araujo nos abandonó, Juanma. Está con merecidas vacaciones. Con unas vacaciones todo el año con pasado. Mucha chipa encima y todo ese tipo de cosas. Y bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación para estar en este espacio, ¿verdad? Y un gusto poder intercambiar en un domingo de Pascua, un día tan lindo, noticias que hacen a la felicidad de las familias rurales, como son la entrega de títulos de propiedad. Y quisimos traerte antes de una intensa campaña nuevamente, seguramente desde el INDER, por el anuncio que hizo el presidente de la República de apostar a la titulación masiva, llegar a más compatriotas. Ya se llegó a alrededor de 9.000 compatriotas. Eso significa la bancarización de esta cantidad de familias y el efecto multiplicador que tiene en la microeconomía rural. Y a raíz de estos indicadores exitosos, decía en un discurso hace algunas semanas el presidente, había sido como lo que no se hacía antes. Entonces, es una muy buena idea del gobierno de descentralizar las funciones del INDER para poder llegar a más compatriotas, llevarle el título de propiedad y darle la oportunidad de ser incluido social y económicamente en la estructura social y económica de nuestro país. Así que te espera mucho trabajo, me imagino, Francisco, y justamente queríamos que nos cuentes cómo se va a desarrollar esa descentralización y qué implica para la institución, qué deben esperar los campesinos, qué va a implicar para los funcionarios. He visto que hay convocatoria ya de Así es. Colaboradores, por ejemplo, en las redes sociales también. Sí, así es. Bueno, lo importante es entender que el INDER siempre estuvo descentralizado, Horacio, ¿verdad? El INDER tiene presencia en 14 de los 17 departamentos del país, entonces está presente en toda la región oriental, ¿verdad? Y cuenta con 14 agencias que están en las cabeceras departamentales, y después en cada departamento se cuenta además con lo que le llamamos nosotros las agencias zonales o distritales, ¿verdad? Sí. Entonces siempre tuvo una presencia descentralizada, pero lo que hay que entender acá es que en el año 1998 cambia el esquema de titulación, cambia la metodología de titulación, ¿verdad? Pero cambia por fuera de la institución, o sea, cambia un conjunto de normas impuestos por la Corte Suprema de Justicia, donde dice, bueno, señora, a partir de ahora ya no me hacen más este enfoque de titulación uno a uno, lote por lote, sino lo que me van a hacer es la titulación masiva, desde 1998. Sin embargo, la institución no encontró la fórmula, no encontraba la receta de cómo llevar adelante esa nueva metodología, y básicamente desde el 98, y podemos decir de manera casi efectiva, hasta hace un año atrás, ¿verdad? La institución lo que hacía era brindar servicios descentralizados. Uh-huh. Ya no titulaba, ¿verdad? A través de las agencias regionales. Entonces lo que brindaban eran servicios. O sea, una persona quería una constancia de ocupación, se iba hasta la agencia regional y bueno, y se mantenía una estructura, un elefante blanco que en el fondo no estaba cumpliendo con la misión. Por eso que tenía muchísimo presupuesto. Si uno mira hace sí, 10 años atrás, tiene 5 o 6 veces más que el presupuesto actual. Llegó a ser 530.000 millones de guaraní el presupuesto de la institución hace 10 años atrás, comparado con, digamos, cuando asumimos que eran 106.000 millones, ¿verdad? Y tenía estructura aquí, estructura allá, tenía agencia regional. Entonces, ¿verdad? Ocurre que uno va incluso a las agencias regionales del interior hoy día y va a encontrar que tienen 12 a 14 funcionarios, ¿verdad? Pero el problema es que no cumplían más la misión de descentralización. Entonces, cuando estas agencias regionales quedan sin
poder ejecutar la misión, porque ya la Corte cambió las reglas de juego del sistema de titulación. La pregunta es, ¿qué se dedicaron a hacer? Bueno, acá donde empieza a descomponerse un poco también el panorama, porque al no poder seguir titulando las agencias regionales, porque la titulación se tenían que hacer con equipos, ¿verdad? Y ya no más con un técnico, un censista, levantar los datos del propietario de un inmueble y llevarlos hasta el catastro y registro público. Al no poder hacer más eso, entonces, ¿verdad? Y al tener que la institución constituir equipos de trabajo, ¿verdad? Que hoy le llamamos los equipos de barrido predial masivo, entonces empiezan a ocurrir irregularidades. Sí. Por ejemplo, caso de Itapúa, donde tenemos miles de denuncias de la venta de planos individuales. O sea, las agencias siguieron haciendo planos. Esos planos se seguían haciendo en contra de la acordada de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. O sea, Horacio, antes del 98, Horacio quería el título de su propiedad, vivía en una colonia del INDER, y Horacio iba directo a la agencia regional a hablar con un topógrafo y con un censista. Se iban al topógrafo al censista, Horacio le pagaba por estos servicios al topógrafo al censista, el topógrafo le hacía su plano, levantaba el censista, levantaban todos los datos de la familia, se llevaba eso a catastro, registro público, y venía el título de propiedad en 1 año y medio a 2. ¿Verdad? Eso es lo que ocurría antes de 1998. Después de 1998 la Corte le dice al INDER, no me traigas más el dato de Horacio, yo quiero el dato de Horacio, el dato de Francisco, el dato de Luis, quiero el dato de Sonia, quiero el dato de toda tu colonia. En primer lugar quiero el gráfico de tu colonia, gráficame tu colonia cómo es. Y en segundo lugar, gráficame internamente tu colonia cómo es. Como hoy hacen las loteadoras, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que tienen un loteamiento, grafican dónde querés, acá está la cuenta corriente catastral, dónde querés reservar tu lote. Bueno, entonces eso es lo que le exigía a la Corte. Al no tener los equipos especializados, las agencias regionales, ellos igual continuaron con el esquema como si fuera que seguía vigente la titulación individual. Sí. ¿Verdad? Entonces lo que hacían era básicamente se iban a la casa de Sonia y decirle a Sonia, mira Sonia, ¿quieres para tu título? Sí, quiero. Ok, te vendo el plano por 1 millón de guaraníes. Acá está el plano, te va a venir en unos años más, ya te va a venir tu título, acá le llevo todos los datos. Y Sonia preocupada decía, bueno, o usted especial ese título. Sí, a ella preocupa. Me iba y le visitaba a Sonia, no sé, 6 meses después, le decía, vence malan de plano. Y ya pues llegan de plano para jugar. Plano con fecha de vencimiento. Tenían planos con fecha de vencimiento. Y así se empiezan a producir irregularidades de ventas de planos que ya no tenían vigencia jurídica. Entonces nosotros hoy al hacer audiencias públicas, por ejemplo, lo que más salta, el 80% de los reclamos en los asentamientos campesinos es Share Copamana ese plano. Y al mismo tiempo la institución le siguió cobrando por su lote, como si fuera que le iba a venir el título de propiedad. Estamos hablando desde 1998. ¿Verdad? Entonces, se va a pagar las loterías a la KPU, usted se le hace título de eso. Y hoy, por la acordada, por la normativa de la Corte, no te puede venir fácilmente tu título, ya se tiene que hacer de manera sistémica. ¿Verdad? Bueno, entonces, la descentralización ya existía en el INDER, tus abuelos recordarán el IBR, hasta tramitar IBR, ese titulonaje, y eso funcionaba, ¿verdad? De manera descentralizada, pero bajo el enfoque individual. En el 98 ya se tenía que bajar la llave de ese esquema, sí. Y ya yo tenía que empezar a trabajar por un nuevo método de titulación, que es el de titulación masiva, cosa que no se hizo. Y al no hacerse, entonces lo que se fortaleció es, ¿verdad? Como el campesino no sabía esto, y iba ante la regional y se le vendía el plano y se le cobraba, y bueno, hoy día tenemos los campesinos, han pagado todo por sus lotes y no le llegó el título de propiedad. En un determinado momento se intenta resolver este problema, ¿verdad? Solamente el de la titulación, no el problema del diseño institucional, porque si la Corte te dice, señores, dejen de titular de manera individual, vos tenías que adecuar tu estructura institucional a ese nuevo procedimiento de la Corte, ¿verdad? Pero como no se adecuó tampoco el tema institucional, que es un tema que está pendiente en el INDER, porque por un lado tenemos la gerencia de colonia y tenencia, que era lo que funcionaba antes de la acordada, pero por otro lado tenemos el sistema que se creó para hacer
el nuevo esquema de la Corte, que es el barrido predial masivo, pero que permite hacer la titulación masiva y que hoy se lo conoce como Sistema de Información de los Recursos de la Tierra, el SIR. Eso se crea aproximadamente en el 2014 para dar solución a este problema de la Corte, ¿verdad? O al problema de la nueva metodología de titulación en el 2014. Y ahí es donde se inyecta muchísimo dinero. Ahí se inyecta, tengo entendido, ¿verdad? No sé si un préstamo, una cooperación, $8 millones. El INDER aumenta su presupuesto a un equivalente a lo que hoy día 5 veces más era el presupuesto del INDER en ese entonces, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucedió, verdad? Y que tampoco se pudo dar solución, porque si uno mira la estadística, la cantidad de títulos entregados es un poco más de 1,000 nomás en esa época, en la época entre el 2014 y el 2018. Sí. Ese número vuelve a caer a números muy bajos en el 2019 ya con la nueva administración, por el hecho de que al existir una fuente de conflicto entre el modelo anterior y un nuevo modelo, rechazado incluso institucionalmente, rechazado por los funcionarios, ese nuevo modelo que es el del SIR, al existir ese conflicto, obviamente viene un cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces lo que dicen los muchachos, ya cobrata con ñembo churro y cuello, ñembo baleje, ya cobrata se acuerda, y empieza a ralentizarse la titulación nuevamente porque se intenta desmantelar el SIR. En ese intento de desmantelar el SIR, ¿verdad? Empieza a ralentizarse nuevamente la titulación. Te doy un ejemplo, del 1 de enero al 15 de agosto del 2023 se entregaron 470 títulos de propiedad, o sea, menos de 500 títulos, ¿verdad? En 8 meses, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Básicamente la misión de titular nunca pudo recuperarse después de la acordada. Entonces, hoy tenemos una misión constitucional y también una misión legal, es que está en el Estatuto Agrario, que es integrarle al campesino al sistema económico y social a través de la formalización de su tierra, a través de la titulación. Eso se perdió desde el 98 prácticamente hasta hace unos meses atrás, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Ensayamos porque empezamos a hacer ciertos ajustes institucionales para juntar nuevamente lo que es el sistema de información de los recursos de la tierra y lo que es la función de la gerencia de colonia y tenencia. Entonces, hoy tenemos un problema institucional a resolver, pero al mismo tiempo sin descuidar lo misional. ¿Cuál es el problema institucional? Si ya desde 1998 las agencias regionales, las agencias zonales no podían titular, entonces, ¿cuál es la misión que van a tener las agencias regionales y las agencias zonales? Uh-huh. Hoy es absolutamente inviable hacer titulación a través de las agencias regionales, porque el método que aplicamos es un método que requiere escala. O sea, ¿qué significa eso? Significa que no puedo hacerlo a nivel de distrito, porque va a ser muy costoso. No puedo hacerlo a nivel de departamentos regionales, porque va a ser muy costoso. Entonces necesito juntar 3 o 4 departamentos y a utilizar la gran cantidad de beneficiarios, y con eso sí ya se justifica llevar ahí el nuevo método de titulación. Uh-huh. Y la distribución geográfica de la descentralización, que se va a dividir por zonas, vamos a consultar en detalles a Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, a la vuelta de una comunicación que estamos preparando. Ya está en línea de comunicación la presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo, AFD, la doctora Estela Guillén. Buenos días, presidente, ¿cómo le va? Buenos días, Horacio. Felices Pascuas, primero que nada, para vos y todos tus oyentes. Gracias por la llamada. Muchas gracias, doctora. Felices Pascuas también para usted. Y queríamos que nos comentes, se publicó estos días ya números sumamente impactantes, importantes de la Agencia Financiera de Desarrollo, números récord en aprobación de créditos, y quería a través suyo conocer los detalles de esos indicadores que son realmente sorprendentes, y sobre todo porque esas aprobaciones están dirigidas a personas más vulnerables, algo que no era muy usual tengo entendido, desde la Agencia Financiera de Desarrollo. Sí,
¿cómo estás? Muchísimas gracias. Realmente nosotros estamos muy contentos de ver un poco los resultados de un año entero de trabajo. Así como vos mencionás, tenemos números récord de aprobación en este primer trimestre. En términos de crecimiento, podemos decir que hicimos casi 100% más de lo que hicimos el año pasado en términos de aprobación. Este año, en estos primeros 3 meses, se aprobaron $78 millones en crédito, pero más que el número, quisiera centrarme en el siguiente número, ¿verdad? Más que el valor. Realmente nosotros quedamos gratamente sorprendidos porque con estos $78 millones llegamos a 2.065 beneficiarios, que puedo decirte que son estudiantes, pymes, empresas, industrias, productores del campo, familias que quieren acceder a su primera vivienda. Y ahí los números son más impactantes todavía, Horacio. Sí. En ese sentido, superamos en 150% la cantidad de beneficiarios. Esto quiere decir que los créditos tal vez se volvieron un poco más pequeños, pero llegamos a mayor cantidad de gente. Como te mencionaba, uno de los principales sectores que fueron beneficiados con estos créditos fue el sector de la industria. Vos sabés que la industria atracciona mucho empleo. También el comercio estuvo entre los principales sectores, el sector forestal, o sea, llegamos también al campo generando empleo. Y por supuesto vivienda, que es por lo que más nos conocen, también tuvo un impulso muy fuerte. Ahí te quiero comentar que en cuanto a lo que es vivienda, el 77% de las personas que accedieron a viviendas en estos primeros 3 meses, que fueron 800 viviendas financiadas, solamente tenían sus ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos. Entonces ahí refuerzo un poco esta idea que vos mencionabas, ¿verdad? Que realmente la gente que tiene tal vez un poder adquisitivo un poco menor está accediendo a estos créditos que hacen posible realmente la inversión, ¿verdad? Con el plazo y con la tasa. Qué importante que este segmento de la economía, de la estructura de nuestra sociedad, esas personas que no tenían las mejores condiciones para acceder a una vivienda digna, están siendo las favorecidas por este programa, y un número sumamente importante, más de 800 viviendas. Esto, sin lugar a dudas, no solamente impacta en esa cantidad de familias que tienen ya ahora un techo digno, sino el efecto multiplicador que tiene desarrollar estos programas, que involucra para otorgar trabajo, fuentes de trabajo a las mismas personas, en muchos casos, que van a ser las beneficiadas con estos planes de vivienda que está apoyando la AFD, doctora. Sí, así mismo nosotros realmente siempre observamos con mucho detalle cuál es el efecto que tienen nuestros créditos sobre el empleo. Y en estos primeros 3 meses logramos generar con los créditos en los diferentes sectores 25.000 empleos, Horacio. Entonces realmente este es un efecto indirecto pero sumamente importante, que tiene también una capacidad de llegar a todos los rincones del país donde llega nuestro crédito, porque como te decía, hoy estamos financiando productores a lo largo y ancho del territorio, en proyectos forestales, en sectores altamente vulnerables. Generar un empleo en estas regiones es demasiado importante, de alto valor. Y bueno, vos te enfocabas un poco en viviendas, ¿verdad? Que es lo que más conoce la gente. No quiero dejar te pido permiso, pero no quiero dejar de aprovechar para comentarte una noticia que se va a dar la semana que viene. Sí. El proyecto Xeroaponá, el viernes 25 de abril, vamos a estar lanzando la segunda versión del Xeroaponá. Y quiero invitarle a todos tus oyentes y aprovechar este espacio para que todos conozcan las nuevas ventajas. Esta nueva versión del proyecto trae nuevas oportunidades para las personas que ya tienen su terreno y que quieren financiar una casa en su terreno. Lo van a poder hacer a través de este programa que tiene la tasa más baja en la historia del Paraguay, que es 6.5, y que le va a permitir financiar su casa hasta 30 años
en cuotas y pagar recién al mudarse. Entonces, si tenés tu terreno y querés construir ahí, desde el viernes te invitamos a visitar la plataforma yerobaporá.gov.py para poder acceder a este financiamiento. Lo mismo pasaría si no tenés terreno y no tenés casa, pero ya sabes dónde querés vivir. Ahora el programa también te puede financiar la compra del terreno y la vivienda. Muchos Qué bueno. jóvenes ahora, te quiero contar 4 nuevas alternativas traemos, ¿verdad? Primero, si ya tenés terreno. Segundo, si no tenés ni terreno ni casa. Tercero, si ya estás viviendo en una casa y querés comprar la casa donde vivís. Y cuarto, si tenés una casa, es tu primera vivienda, pero necesitas ampliar porque se agrandó la familia o por alguna razón, incluso este crédito te va a permitir financiar ampliaciones y mejoras en tu vivienda. Qué bueno, qué buena noticia, doctora. Este viernes es el lanzamiento entonces. Este viernes es el lanzamiento, entonces les invito a todos tus oyentes y a vos y a todo tu equipo a estar pendiente ahí de la plataforma. 24/7 pueden acceder a esa plataforma para poder buscar el financiamiento que más te convenga. Qué bueno. Y lo más importante cuando vemos indicadores récord son la disponibilidad de recursos. Acá Sonia está conmigo, quiere hacer una pregunta también. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Sonia Santa Cruz la saluda. Acá estoy con Horacio, escuchándole atentamente. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Aquí, según el informe que estoy leyendo, en el rubro vivienda se financiaron 800 unidades habitacionales, de las cuales el 43% fueron gestionadas por mujeres, dice. Consultarle el impacto que tiene esto, lo que significa esto para AFD. Bueno, para nosotros una línea estratégica es mejorar la inclusión financiera de mujeres, ¿verdad? Y cuando una mujer accede a tener una propiedad, y ni qué decir tener su vivienda, nosotros sabemos que tiene un impacto multiplicador en toda la sociedad, no solamente en su familia, que le genera seguridad, arraigo, sino también en toda la sociedad, porque sabemos que cada guaraní que la mujer invierte lo hace invirtiendo preferentemente en educación, en salud, en alimentación. Entonces realmente para nosotros ver estas cifras nos llenan de alegría, porque como política pública invertir en la mujer genera unos resultados muy favorables. Así que como vos podés ver, cada vez está creciendo más, vemos cada vez más mujeres financiando y accediendo al financiamiento de su vivienda. Doctora, te decía, cuando hay números muy favorables y esto genera expectativas en la gente también, en los que quieren su vivienda, en las pymes, en el sector industrial, entonces nos preguntamos, ¿tantos créditos está aprobando la AFD y cómo será que está de recursos para el resto del año y cómo se está proyectando para esa gente que todavía no accedió y está con la expectativa también de lograr un crédito de la AFD? Bueno, realmente no tienen que tener preocupación alguna. Nosotros ya estamos gestionando, de hecho, de aquí a poco, en el caso de viviendas, vamos a enviar al Congreso. Ya hemos firmado un contrato de crédito por $200 millones adicionales con un banco taiwanés, y eso probablemente ya en las próximas semanas se esté enviando al Congreso para su aprobación, y ahí vamos a tener unos recursos adicionales, justamente mirando la velocidad y, digamos, el interés de la ciudadanía. Y por el otro lado, bueno, tenemos nuestras líneas tradicionales, que también estamos llegando a nuestras metas más rápido de lo esperado, de lo proyectado a principios del año, pero también ahí tenemos recursos suficientes como para poder hacer frente al dinamismo de la economía. Qué bueno. Doctora Estela Guillén, presidente de la AFD, muchísimas gracias por estas informaciones y que tenga muy felices Pascuas. Muchas gracias, saludos a tu equipo y a todos los oyentes de Horacio. Hasta luego. Muchas gracias, presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo, la doctora Estela Guillén.
Ya son las 8:42. Hoy es domingo de Pascuas. Para los que se están levantando recién y medio que perdieron, se involucraron mucho con la sangre de Cristo y perdieron la noción. Hoy es domingo de Pascuas. Nosotros tenemos muchas informaciones para compartir. Nos acompaña el presidente del INDER, profesor Francisco Ruiz Díaz, y la pregunta pendiente que quedó antes de la pausa, ¿cuáles serán las regiones hacia donde se va a descentralizar el INDER para masificar la entrega de títulos a nuestros compatriotas, para intensificar la titulación masiva? Así es, Horacio. Bueno, vamos a poner, digamos, en práctica, siempre es bueno hacer primero ensayos, ¿verdad? Para ver si funciona. Entonces estamos orientados a la creación hoy día de 3, que serían en la práctica 4, ¿verdad? 4 regiones, porque uno sería el residual, ¿verdad? Por un lado, la región sur, que es la de Ñeembucú, que ya veníamos anunciando, Ñeembucú, Misiones y Itapúa. Ahí estamos viendo la constitución de los que serían los equipos de barrido predial con presencia permanente ya en la región, ¿verdad? Y la descentralización efectiva del tema misional, que es la titulación que, como te explicaba anteriormente, se había perdido prácticamente desde el año 1998 ya no se titulaba a nivel regional. Ahora lo que vamos a hacer es constituir divisiones, una va a estar en el sur, ya veníamos haciendo ciertos experimentos ahí, le habíamos ya incluso designado a la doctora Erika Gómez como la jefa de la división sur, y ella ya estaba empezando a hacer trabajos de titulación en Ñeembucú, ya también en Misiones y en Itapúa. ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? Que como vimos que funcionó, efectivamente lo que vamos a hacer es fortalecer el equipo e institucionalizar ahora la titulación a nivel de división sur. La segunda división sería la del centro, que le llamamos nosotros, que estarían abarcando por un lado Cazapá, Guairá, Paraguarí. Y ahí la jefa de división es la escribana Hilda López, una profesional muy reconocida en esa región, muy respetada. Ejerce además en paralelo el rol de cónsul, vamos a decir, ante el gobierno de España. Pero es una persona muy comprometida con este tema de la regularización de tierra, un trabajo que viene haciendo desde hace tiempo ella de manera privada, pero bueno, ahora va a aportar sus conocimientos ya en el servicio público. Entonces sería la segunda división, la división centro. Y por otro lado tendríamos la tercera división, que sería la división norte, que abarcaría los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay. Y ahí estamos viendo la designación del coordinador, el doctor Julio Morales, estaría encabezando o liderando los trabajos transversales a los 3 departamentos. Y bueno, y quedarían, desde la central se iría atendiendo el equipo de lo que se conoce como el CIR, se iría atendiendo los casos de Cordillera, Caguazú, Alto Paraná y también Canindeyú. Entonces, se está viendo eso. A pesar de que en este fin de semana me han llamado varios dirigentes campesinos y me han solicitado que la región, lo que corresponde Caguazú, que digamos quede bajo la jurisdicción de la región centro. Es un poco la solicitud que están haciendo los campesinos, atendiendo la confianza que le vienen tomando a la doctora Hilda López en los trabajos emblemáticos que están realizando en las colonias. Les dije que era una cuestión que íbamos a analizar y me dijeron que me van a hacer llegar una nota al respecto, ¿verdad? Solicitando que todo el departamento de Caguazú pase a depender de la región centro. Creen ellos de que van a estar mucho más cerca, ¿verdad? La doctora Hilda López ya tiene un conocimiento bastante acabado de lo que es la problemática en sí del departamento. Entonces, estos serían un poco nuestros 4 frentes. Sur, por un lado, Ñeembucú, Misiones, Itapúa. Por otro lado, centro, que sería Cazapá, Guairá, Paraguarí y Caguazú. Y lo que sería el este, vamos a decir que quedaría lo que era la región, o sea, lo que era anteriormente el CIR, quedaría entonces como ya Cordillera, Alto Paraná, Canindeyú.
y la región norte, que sería San Pedro, Concepción y Amambay. Un saludo cordial al amigo Francisco Cantero, nos está escuchando desde La Patria, Chaco, paraguayo. El diputado Arturo Urdieta nos está escuchando desde San Lázaro, primer departamento de Concepción. Se reportan los amigos que nos acompañan todos los domingos. Qué importante esta planificación de la descentralización en 3 zonas. ¿Y esto en qué medida puede incidir en los resultados de producción de más títulos, presidente? Y va a incidir de manera significativa, ¿verdad? En lugar de tener que el campesinado tener que desplazarse hasta Asunción, venir, solicitar, ver el título de propiedad de su colonia, ver el tema del catastro, irse a conversar, por favor, a rogar que se le incluya de manera prioritaria en la titulación y bueno, en lugar de que tenga que hacer todos esos trámites, ahora el trámite ya se va a hacer a nivel de la división, ¿verdad? A nivel de lo que sería la encargaduría de las divisiones, ¿verdad? Entonces ahí ya se van a establecer los procesos de planificación, los procesos de selección, ¿verdad? Va a haber una mayor cercanía del campesinado, el campesinado ya le va a conocer, le va a tener cerca al responsable. El responsable, si bien es cierto, va a tener una infraestructura no muy fortalecida, vamos a decir. Yo creo que a partir de los resultados que se van a empezar a ver, se van a dar cuenta de que en realidad este era el formato adecuado. No lo podíamos hacer a nivel de distrito, no lo podíamos hacer a nivel de departamento, por lo costoso que es el esquema, pero sí nos dimos cuenta que se puede aprovechar la escala uniendo departamentos y con eso se puede llegar a una titulación bastante importante, ¿verdad? En la pretensión del presidente Santiago Peña es llegar al 2028 con 50.000 títulos de propiedad. Uh-huh. Esto va a implicar un segundo desafío también, Horacio, ¿verdad? Por el hecho de que a partir de acá tenemos que sentarnos a conversar con Catastro y Registro Público, porque así como estamos descentralizando los equipos de barrido, estamos descentralizando el trabajo, todos esos trabajos se van a volcar hacia Catastro y Registro de una sola vez. Y bueno, y Catastro y Registro también tienen sus necesidades, tenemos que ver cómo fortalecer el acuerdo que tenemos, de tal manera de que no represente un cuello de botella hacia adelante la cantidad de trabajos que se van a ir viabilizando hacia esas instituciones. Entonces ver un poco la posibilidad cómo ayudarle también a esas instituciones bajo el acuerdo que hoy tenemos, pero ese acuerdo está sustentado en una velocidad de circulación de aproximadamente 3.000 a 4.000 títulos por año, pero ahora sí eventualmente tenemos que estar enviando 10.000 títulos por año, vamos a tener que apoyar también la formación de capacidades o el fortalecimiento de capacidades en esas instituciones. Uh-huh. Y la política de apuesta a la equidad de género que está implementando el INDER, ¿cómo se proyecta en esta descentralización, presidente? Y yo creo que al final del periodo del presidente Santiago Peña vamos a llegar a que 6 de cada 10 títulos que entreguemos van a ser para mujeres. Hoy ya nos estamos aproximando, de hecho, y hasta incluso causa un poco de temor, ¿verdad? Porque estamos encontrando colonias donde 8 de cada 10 títulos que entregamos son para mujeres, ¿verdad? Entonces tenemos que reservar un poco de espacio también para los varones, ¿verdad? Sí. No tanto no llegar al extremo, pero muy buen resultado, muy buen indicador, y recordemos que siempre un título de propiedad en manos de una mujer es dotarle a una familia de dignidad, mejor calidad del gasto, mejor alimentación de los niños, mejores condiciones de salud. Eso está demostrado de manera científica, ¿verdad? No es una cuestión, no tiene nada que ver con la cuestión de género ni nada por el estilo, sino es sencillamente apostar a la mujer en materia de titulación de tierra, es apostar por la familia, ¿verdad? Entonces, y todos queremos que nuestras familias vivan bien. Uh-huh. Presidente, respecto a la descentralización, ¿cómo se va a garantizar que no existan disparidades entre regiones? ¿Qué medidas van a implementar para controlar que no haya diferencias, digamos? Y básicamente eso va a requerir siempre una coordinación. Y muy buena pregunta, Sonia, ¿verdad? Acá lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esto ya lo venimos conversando con el presidente. En primer lugar, ¿verdad? Cada jefe de división va a conocer mejor a su región que Asunción. Hoy todo se hace desde Asunción. Hoy
todas las semanas salen los equipos desde Asunción. Hoy todos los días los campesinos tienen que venir a Asunción a rogar que se incluyan sus colonias, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Que voy a tener un jefe de división, y ese jefe de división va a conocer su región, más que cualquier persona, más que cualquier funcionario que está en Asunción, ¿verdad? Entonces, la gente se va a acercar al jefe de división, el jefe de división va a tener acceso a toda la información, va a planificar el ingreso a las colonias, y a partir de esa planificación tiene que haber una coordinación. Nosotros estamos en esta etapa justamente de implementación y de formación de capacidades, pero en cuanto a tu pregunta, ¿cómo vamos a evitar que se produzcan asimetrías en las velocidades? Y esto va a pasar, prácticamente el control de la titulación va a pasar a cargo del presidente de la República. O sea, ni siquiera el presidente del INDER va a tener el control de la velocidad en sí. El presidente de la República va a tener el control. ¿A través de qué? Hay un esquema que no se conoce mucho que se llama la Unidad de Gestión de Proyectos de la Presidencia de la República. Lo coordina la ministra Mariana Saldívar. Ya lo estamos trabajando con ellos. Este proyecto, todo lo que corresponde a la lista de colonias que vamos a intervenir hasta el 2028, ¿verdad?, va a pasar a la presidencia. A partir de ahí se va a establecer un tablero de control, un tablero de monitoreo. Entonces vamos a controlar desde la presidencia, se va a controlar por qué se está trancando la división sur en tal colonia, por qué se está trancando en catastro, por qué se está trancando en registro. Esto va a pasar a un tablero prioritario del presidente de la República. Esto no, la institución en sí ya no tiene el control, ¿verdad? Entonces, todo lo que es titulación en sí hoy pasa a ser un proyecto de ultra prioridad para el presidente de la República, más otros proyectos que tienen que ver con la microeconomía agraria, ¿verdad?, como ser crédito, construcción de viviendas. Entonces, vamos a estar trabajando bajo ese esquema de monitoreo. Vamos a tener que designar un punto focal para trabajar con el equipo de la Presidencia de la República y los reportes permanentes que le van a llegar al presidente. Él va a tener día a día los reportes, cómo van evolucionando cada uno de los trabajos en las diferentes divisiones, ¿verdad? Y se le va a estar reportando al presidente, y él va a tener la cantidad concreta de los trabajos que se van ejecutando, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante porque es un cambio absolutamente disruptivo. Nunca antes, ¿verdad?, hubo una preocupación tan cercana a un presidente de la República en relación al tema de la titulación como sí hoy lo tiene el presidente Santiago Peña, ¿verdad? Que no solamente está preocupado por el aspecto, digamos, de la titulación, sino por una verdadera agenda de transformación rural. No olvidemos que la ley Hambre Cero es una ley que tiene dos formas de contribuir a la sociedad. Por un lado, lo que le llamo yo por el lado de la demanda, lo que se pretende es decir, señores, miren, tengo plata, voy a comprar verduras, voy a comprar arroz, voy a comprar carne para alimentar niños. Esa es la demanda. Pero a su vez, esta demanda está incentivando un sector olvidado por siempre, que es la oferta. Entonces, ¿quién produce carne? ¿Quién produce cerdo? ¿Quién produce oveja? ¿Quién produce tomate? ¿Quién produce locote? ¿Quién produce ajo? Los campesinos. Entonces, la demanda está enviando señales a la oferta, y la oferta a partir de acá tiene que empezar a ingresar al mercado. Entonces, si yo tengo titulación masiva, más ley Hambre Cero, más crédito, más vivienda, más infraestructura en el campo, tengo una verdadera agenda de desarrollo alineado con el artículo 114 de la Constitución Nacional, que es lo que pretende el presidente Santiago Peña, es que el desarrollo les alcance a todos, pero no te va a poder alcanzar nunca el desarrollo, así sea que tengas 4 programas Hambre Cero, si no tenés título de propiedad, porque si no tenés título de propiedad, ¿cómo le facturas a la ley Hambre Cero? Digamos, al programa Hambre Cero no le vas a poder facturar, y ahí quedas preso incluso otra vez de intermediarios, que sí van a facturar, pero van a llevar una gran parte importante de tu sudor, vamos a decir, de tu sacrificio. La intermediación en sí no es mala, ¿verdad? Lo que sí es malo cuando no le queda alternativa al producto. Hay que darle alternativas y que él elija. Señores, acá tiene título, puede sacar un préstamo, el crédito agrícola de habilitación, ¿verdad? Y a partir de ahí puede venderle a un intermediario si usted quiere,
o puede también proveer de manera directa, o puede proveer bajo asociación, o puede proveer bajo un modelo de organización diferente como las cooperativas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Son las opciones, hay que darle opciones al campesino, pero no dejarlo atrapado con una sola alternativa, sino un plan B, vamos a decir. Un gran trabajo que se viene entonces, presidente. Y respecto al cronograma que se tiene para implementar la descentralización, ¿cuál es? Por supuesto, hay muchísimo trabajo. Fue la primera pregunta, Horacio, que no le respondí, ¿verdad? Le debes esperar a Horacio, ¿verdad? Bueno, el cronograma en sí, nosotros ya estamos haciendo el llamado para la conformación de los equipos. ¿Qué son equipos? Un equipo está compuesto por un coordinador del grupo, su coordinador lo llaman, ¿verdad? Un coordinador del grupo está compuesto por un censista, por un chofer, un conductor, ¿verdad? Un conductor, un censista, un topógrafo técnico le llaman, y creo que a veces le acompaña un analista. El analista es el que después en la oficina, back office le dicen, ¿verdad? En la oficina revisan los datos. Bueno, ¿verdad? Ese es un equipo de barrido predial. Un chofer, un coordinador, un censista, un técnico y un analista. Bajan las colonias y la decisión acá es, bueno, ¿cuántos equipos puedo bajar? Y entonces lo que acá vamos a establecer son 3 equipos por divisiones. O sea, si eventualmente y eso es una cuestión totalmente autónoma de la jefa de división, vamos a suponer que la jefa de división del área sur dice, bueno, entremos en la colonia, se llama Yacareí, por eso. Y entonces ella tiene que definir si la colonia es grande, es pequeña. Si es pequeña, a lo mejor requiere de un equipo de barrido, y mientras destina 2 equipos de barrido ya a otra colonia. Entonces cada uno de estos tiene que tener un vehículo, tiene que tener, digamos, sus computadoras, sus GPS, sus tablets, ¿verdad? Un conjunto de sus uniformes. Entonces lo que estamos haciendo nosotros ahora es formar eso, ¿verdad? Estamos haciendo el llamado para los vehículos, estamos haciendo el llamado para las computadoras, para los GPS, para los uniformes, pero también al mismo tiempo estamos haciendo el llamado para la conformación de los técnicos regionales, porque tienen que ser de la región. O sea, el que va a estar en la división sur tiene que vivir o en Ñembucú, Misiones o Itapúa, porque justamente lo que se quiere evitar es que tengas que venir hasta Asunción, no conocer la realidad regional, ¿verdad? Entonces, los llamados están comenzando ya. Ahora en este momento estamos haciendo ya el llamado del capital humano, o sea, de los equipos en sí, de las personas que van a integrar los equipos. En la división sur, como te decía, hay 3. En la división centro, tenemos que definir si van 3, ¿verdad? Y en la división norte es lo que estamos viendo ahí, cuánto es lo que podríamos eventualmente hacer como llamado. ¿Por qué estamos haciendo recién ahora los llamados? Y porque hemos tenido el apoyo de la Presidencia de la República en fortalecer un poco nuestro presupuesto. Hemos tenido un importante apoyo en cambio de fuente de financiamiento. Nos han sustituido fuente 30 por fuente 10, o sea, recursos institucionales por recursos del Tesoro nos van a dar. Eso quiere decir que ya podemos disponer y que ya incluso estamos haciendo ya el ajuste con el Ministerio de Economía, ¿verdad? Es una señal de apoyo muy fuerte del presidente de la República. Sabemos que hay una escasez presupuestaria importante, una escasez de recursos, pero aún así se ha hecho el esfuerzo por este tema prioritario de la presidencia. Nos están dando mayor cantidad de recursos y podemos hacer estos llamados e iniciar cuanto antes. ¿Por qué comenzamos con el capital humano? Y porque tenemos que empezar el proceso de entrenamiento. Ya podemos ir viendo para entrenarles incluso en campo ya a estas personas. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo muy grande en el departamento de Caguazú. Ahí ya podemos entrenar todo lo que serían los equipos del centro, de la región centro. Ya podríamos estar entrenando en un trabajo que abarca una colonia, lo que no me acuerdo siempre el nombre, si era Arendá, Yacaré, y también en una parte le llaman, ¿verdad? Y se trata aproximadamente, creo que de 17.000 hectáreas y serían 3.500 familias. Sí, a propósito de esta zona de Yacareí, 3 de febrero, repatriación, un saludo cordial al amigo Justino Vera que nos está escuchando desde esa zona del departamento de Caguazú. Ya son las 9:01, continúan 18 grados la temperatura, una mañana fresca, agradable, más que nada, típico clima ya de otoño en nuestro país, Sonia. Así es, y Vasa sabe que no es solo un préstamo, es hacer realidad lo que soñás.
no es solo una tarjeta de crédito con beneficios, es poder invitar con tu primer sueldo a quienes te apoyaron desde el inicio. Por eso en Vasa tenemos todo para ayudarte a lograr lo que querés. Vasa, a tu lado en cada logro. Con la cooperativa Amburicao Limitada podés acceder al crédito escolar con mínimos requisitos como tu cédula de identidad vigente, comprobante de ingresos actualizado y la factura de servicios básicos. Con este beneficio, con este préstamo, tenés hasta tasas desde 12% de beneficios. Con el crédito escolar, además, si solicitas tu crédito te llevas una mochila de regalo. Aprovecha este beneficio con la cooperativa Buricao Limitada. También los invitamos a que nos visiten para realizar todas sus transacciones de manera rápida, segura y cómoda en nuestra sucursal de San Lorenzo, que se encuentra en el centro mismo, más cerca tuyo. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:30 a 16:20 y los sábados de 8 a 11:30. Está ubicado sobre la calle Hernandarias número 1839, casi Julia Miranda Cueto, en San Lorenzo. La cooperativa Amburicao Limitada más cerca tuyo. Imagina que estás cumpliendo años y antes de apagar las velitas pedís 3 deseos. No le contás a nadie, si no, no se hacen realidad. Pero a la que sí le podés contar es a la cooperativa Medalla Milagrosa. Hace 40 años está a tu lado para que tu camino sea más fácil. Que los cumplas feliz con la cooperativa Medalla Milagrosa. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años. Horacio. Bien, son las 9:04 minutos. Muy rápidamente avanzamos en la mañana. Javier nos tiene preparada una linda polca más y volvemos enseguida. Ya son las 9:10, seguimos con el presidente del INDER, Francisco Ruiz Díaz, y nos está hablando de un tema sumamente interesante, la descentralización. Así es, presidente, con respecto a lo que ya nos mencionaba recientemente sobre el monitoreo que va a ejercer la Presidencia de la República, ¿nos puede comentar con más detalles cuál es el sistema que va a estar previsto para el monitoreo de la descentralización? Sí, claro, Sonia. Bueno, el presidente de la República general, de cada presidente, ¿verdad? Al asumir, se estila siempre, y principalmente en los países anglosajones, ¿verdad? Se estila que los presidentes elijan una cantidad de proyectos, ¿verdad? Que le llaman los proyectos prioritarios del presidente. En Paraguay hace una cuestión de 3 gobiernos que se viene adoptando este enfoque, ¿verdad? En su momento se había constituido lo que se llama el centro de gobierno. En ese entonces el presidente Cartes había elegido un conjunto de proyectos prioritarios y los impulsó con mucha fuerza, ¿verdad? ¿Para qué eso? Para establecer mejores mecanismos de coordinación en los proyectos que son de alto interés del presidente de la República. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si eventualmente vamos a hacer la ruta número 2, entonces la ruta número 2 se establecía, digamos, un sistema de monitoreo exclusivo para la ruta número 2, donde se monitoreaba el aspecto del financiamiento, los recursos, todo lo relativo a las contrataciones públicas, los avances de las obras, la presentación de informes. Todo pasa ya a ser monitoreado por el equipo de la Presidencia de la República, la unidad de gestión en este caso. Y bueno, el presidente de la República ha tomado la decisión de que este proyecto sea declarado como proyecto prioritario, y automáticamente eso quiere decir que por un lado el INDER tiene que constituir equipos de trabajo o personas, ¿verdad?, que tengan que apoyar con la provisión de información a lo que sería el equipo de monitoreo desde la Presidencia. En la Presidencia se va a establecer el proceso de titulación y se va a establecer las colonias que van a entrar bajo esos procesos, y se va a ir estableciendo qué colonias van avanzando y en qué nivel de avance están. Si llevan demasiado tiempo trancados ya, por ejemplo, ¿verdad? Si eventualmente hicimos el relevamiento de una colonia y esa colonia ya lleva 4 meses, no se remitió a catastro, entonces el equipo de Presidencia se le va a encender ya una luz roja y va a empezar a averiguar por qué se está trancando eso, y va a convocar a reuniones a los efectos de que la gente explique por qué se tranca. Si eventualmente hay un problema de coordinación con la Dirección General de Catastro, ¿verdad?, entonces convoca
al INDER, convoca al catastro y bueno, ve también por qué ese está ahí. A lo mejor el catastro dice no, hay un nuevo formato de presentación y a lo mejor el INDER dice no, en realidad nunca se me comunicó a mí ese nuevo formato. Entonces va eliminando lo que se llaman los cuellos de botella. Entonces ese es lo que va a ocurrir y acá los casos relacionados con las divisiones van a pasar bajo control directo de la Presidencia de la República y se les va a monitorear según los plazos y según un proceso, digamos, una calidad del proceso. Los procesos no pueden tardar mucho tiempo, no pueden ser tan burocráticos, tienen que ser simplificados si eventualmente están tardando mucho tiempo porque hay, digamos, procesos que se duplican, van a tener que ser ajustados, perfeccionados. Entonces tiene que haber una coordinación perfecta intrainstitución, o sea, el patrimonio que tiene el título de propiedad, el catastro que tiene que establecer un preplano, vamos a decir, o la preparación de un plano preliminar, ¿verdad? Beneficiario que tiene que proveer la lista original de beneficiarios, luego el ingreso a las colonias, luego el análisis de los datos, luego el ajuste gráfico de la cosa para que se pueda remitir a catastro y posteriormente ya la coordinación extrainstitucional, o sea, por un lado, la coordinación intrainstitucional, donde los equipos de edición van a tener que tener acceso al 100% de la información, no pueden irse a las colonias sin información. Las colonias van a ser definidas a nivel de las divisiones y en coordinación con los equipos monitoreados desde la presidencia y posteriormente también, entonces, una coordinación con catastro y registros públicos, que son los lugares donde solemos nosotros tener una mayor necesidad de coordinación por fuera de la institución. Presidente, sigue existiendo algunos vestigios de resistencia de la gente, porque había un esquema de corrupción, de extorsión, de enriquecimiento ilícito que se alimentaba desde las estructuras del INDER y obviamente muchos funcionarios estaban en contra de esto y gente fuera de la institución también, porque la corrupción es un baile que se baila de a dos, desde el sector privado y desde el sector público. ¿Esto cómo lo están sintiendo? ¿Sigue habiendo resistencia pese a que ya es un programa prioritario del presidente de la República la titulación masiva? Y yo creo que tiene que ver con ese proceso que se intentó construir, Horacio, porque todo lo que eventualmente arranca mal va a terminar mal, ¿verdad? Entonces acá va a quedar una gran deuda pendiente que lo vamos a tener que ir definiendo con todo el equipo de aquí a un año, dos quizás. Hoy no queremos interrumpir este proceso, por eso seguimos con esa pequeña falla institucional. Hoy básicamente se crearon dos instituciones en el INDER en el año 2014. En el año 2014, ¿verdad? Como ya el INDER no titulaba más, no entregaba más títulos de propiedad, en 2013, el INDER ya no entregaba más títulos de propiedad porque ya había salido la nueva normativa a la Corte. Entonces lo que ocurría es que en las agencias regionales se vendan planos y se le cobre todo sin tener que, se le cobre al campesinado y se le entrega incluso recibo de librería. O sea, desde el momento en que el INDER perdió esa capacidad de ejecutar su misión por una modificación normativa, entonces empezaron a darse y a incrementarse las irregularidades. Es lo que uno hoy en el campo nota con toda la documentación. Para resolver este problema y teniendo en cuenta, digamos, que bueno, que también la configuración de los sindicatos protegían el sistema y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando asume en el año 2013 la nueva administración, lo que dice es probablemente no pueda tener una intervención fuerte para modificar la trayectoria de esto que hoy está, o sea, del INDER, ¿verdad? Pero sí por lo menos puedo crear una institución paralela. Entonces, básicamente lo que se dice, hay un INDER bueno que puedo crear, que le voy a llamar CIR, y hay un INDER malo que tengo que evitar que se contamine con el INDER bueno, o sea, no comunicarse entre sí. Y se crea el CIR, con la prohibición incluso de comunicarse con los antiguos funcionarios del IBR barra INDER. Entonces, al establecerse esa división, obviamente lo que se creó fue, digamos, una
especie de enojo también por parte de los funcionarios, porque convengamos que no todos los funcionarios están en el esquema. O sea, hoy tenemos los mismos funcionarios del pasado, pero contribuyendo de una manera tremenda a lograr estos niveles de titulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando terminó la administración del presidente Carter, vino una nueva administración, ¿verdad? Y como no se conocía mucho este proceso, entonces los perjudicados, o sea, el INDER antiguo, tomaron el control de ese nuevo INDER. Y dijeron, no puede haber dos INDER. Entonces vuelven a bajarle la llave a ese nuevo INDER, o sea, a lo que era el esquema que se había ajustado para poder titular conforme, digamos, a los requisitos de la Corte, ¿verdad? Y prácticamente deja de titularse en el periodo Mario Audo Benítez durante los 2 primeros años, 0 títulos de propiedad, ¿verdad? Entonces, por esa confrontación, y hoy lo que estamos tratando nosotros es de resolver este problema que se generó en el pasado, porque no puedes tener 2 instituciones, 2 cabezas no pueden existir. Pero ¿qué es lo que ocurrió también al mismo tiempo, verdad? Que al reflotarse el esquema anterior, y se habrá reflotado ya a partir del 2021, ¿verdad? Básicamente tenemos una combinación donde la estructura tradicional o los funcionarios de la estructura tradicional pasan a tener el control del CIR. Y toda esa información que se juntó en todo ese periodo es un poco celosamente cuestionado, o sea, celosamente guardado. Entonces, si el presidente hoy quiere decidir qué colonias puede eventualmente titular, va a encontrar resistencia, porque hay como un grupo de gente que cree tener la antorcha institucional y creen ser los únicos capaces de levantar esa antorcha institucional, y cualquier cosa que el presidente Linder decida, ¿verdad?, que no coincida con esa visión, entonces todos creen que vamos a la autodestrucción de la institución. Entonces son los famosos, yo te cuento porque yo también pasé por este proceso como funcionario público, ¿verdad? Cuando era director del Ministerio de Hacienda fuimos entrenados bajo una determinada visión. En ese entonces la visión del doctor Borda era de cuidar el déficit fiscal, no llegar a déficit sino generar superávit. Entonces básicamente la instrucción que teníamos es, ¿verdad?, cualquier cuestión que apuntaba a reducir los ingresos y aumentar los gastos, teníamos que decir no. Y nosotros decíamos, somos los que resguardamos el espíritu institucional del Ministerio de Hacienda, y lo que no coincidía con nuestra visión, a nuestro criterio estaba mal y iba a destrozar. Así cuando viene incluso el presidente Horacio Cartes en el año 2013 viene y dice, señores, emitamos bonos y apostemos a la infraestructura. Bueno, puede ser que un país, ¿verdad?, que no tenga niveles de endeudamiento. Los niveles de endeudamiento de Paraguay eran creo que 10-12%. Cambió, ¿verdad?, el chip. Y cambió el chip y nosotros lo cambiamos. Por eso el presidente de la República te dice como anécdota que te echó porque ¿verdad?, trancabas sí, todo. Así mismo. Y yo era director de inversión pública, y como director de inversión pública la primera emisión de bonos, 1.000 millones. Manuel Ferreira ya había emitido en su momento 500 millones, pero era moderado. Además decía, él prometía que iba a ser una sola vez y que era para que Paraguay figure en los mercados de capital a nivel mundial. Pero después viene el presidente Carter y dice, y creo que fue una visión acertada. Hoy tengo que decirte que fue una visión acertada. ¿Por qué? Porque en el 2000, convengamos que en el 2014 termina el boom de los commodities. O sea, los vientos de cola terminan en el sector primario, cae el precio de los commodities, y eso iba a impactar tremendamente en la economía. Sin embargo, ¿qué se activa? ¿Qué motores se activa? Inversión pública. La inversión pública, ¿verdad? Entonces, 1.000 millones en la primera emisión. Imagínate vos, yo formado con la escuela digamos, conservadora del no, ¿verdad? Para que el déficit no crezca. El funcionario, ¿verdad?, del no, y después sí, viene un gobierno gastador. No, y totalmente, ¿verdad? Entonces, para mí fue disruptivo. Bueno, creo que lo mismo está ocurriendo también en el INDER, porque viene y dice, vamos a hacer esto, no presidente, vamos a hacer esto, no presidente, vamos a hacer esto, no presidente. Y si yo voy a escuchar los no, son 900 títulos por año, nomás los que puedo entregar. Entonces que yo digo, no, acá hay que romper esquemas. O sea, me hace acordar a mí en mi tiempo cuando era director y creía tener, como te digo, la antorcha de la institución encendida de manera permanente y ser el único responsable y que entendía la visión que entonces hay veces que, por ejemplo, uno le pide,
información al funcionario y el funcionario le niega a uno, ¿verdad? ¿Entendés? Porque cree que si le da la información al presidente, esa información ya la va a tener todo el mundo. Entonces hay que empezar a construir una verdadera institución, una institución moderna al servicio del campesinado, una institución transparente, y este es el momento, digamos, llegó la hora, ¿verdad? No hay vuelta que darle. Vamos a tener que hacer los esfuerzos para la unificación interna, ¿verdad? Que el CIR, ¿verdad? Se convierta realmente en una parte de la institución, porque hasta hace poco prevalecía que el único que podía manejar información era el CIR y no conversaba con registro beneficiario. Registro beneficiario, ¿verdad? Tenía su información, ¿verdad? Y el CIR cargaba otro tipo de información y se acusaban mutuamente. Tuvo un caso hace poco en donde el CIR decía toda la información que se fue a catastro, que está siendo observado, es por culpa de beneficiario. El beneficiario decía, yo no cargo esa información me carga el CIR en el sistema. No podemos más estar en eso. Siglo XXI. Siglo XXI. Y el INDER se está comportando como eran las otras instituciones en la década del 90 más o menos. Está 30, 40 años atrasado. Y así mismo, ¿verdad? Y con más razón lo que yo te contaba. Por ejemplo, yo voy al campo, ¿verdad? Y tenemos, no recuerdo, yo mandé a hacer un inventario de cuántas agencias zonales tenemos, todas abandonadas, conyugales, ¿verdad? Y es simpático porque los intendentes creen que con poner un funcionario se resuelve. Y entonces se van en cada reunión que me voy y dicen, falta coreco a este funcionario que tú nombrate un funcionario que vayan de Guay, eso te dicen los intendentes. Y nombrar un funcionario en la zonal, en las agencias distritales, es una ineficiencia absoluta, porque las agencias distritales y las agencias regionales ya no titulan, ya no cumplen con la misión, solamente brindan servicios, ¿verdad? No sé, una pareja eventualmente se pelea, el funcionario tiene que ir a verificar quién es lo que vive, quién ocupa el inmueble, porque imagínate esto, Horacio, ¿verdad? Las agencias, quieras o no, en el mediano plazo las agencias, tanto regionales como zonales, tienen que pasar por una verdadera redefinición. ¿Qué pasa si eventualmente hay tres servicios importantes? El 95% de los servicios se concentran en esto, ¿verdad? 1, constancia de ocupación. 2, que los campesinos vayan y hagan sus pagos acá, ¿verdad? En ese lugar. Y 3, tengo entendido que la entrega que otros documentos, una coordinación ahí, ¿verdad? Si yo llego a digitalizar todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las agencias regionales? Y ni siquiera no van a tener más ni servicios. Sí. ¿Verdad? De hecho, hoy el sistema de pago digital ya está funcionando perfectamente y estamos en condiciones de hacer lanzamiento nacional. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de la agencia regional una vez que los servicios estén totalmente digitalizados? ¿Verdad? Van a perder protagonismo. Entonces, este es el momento en donde tenemos que redefinir institucionalmente todo esto que está pendiente desde el 98. Porque esto estaba pendiente del 98 y nadie se animó a tomar el toro por las astas. Y les guste o no les guste a la gente, tenemos que ir a la redefinición de un nuevo formato institucional. No estoy hablando ni siquiera de modificar la ley. Sencillamente estamos hablando de una nueva institucionalidad orientada hacia la modernidad, ¿verdad? Y que cumpla con su misión de titular, de entregar títulos de propiedad, ¿verdad? Porque el histórico me dice que yo entregaba 900 títulos de propiedad por año. El histórico, ¿verdad? Y si yo voy a seguir estando o haciendo más de lo mismo, como dice el presidente de la República, y escuchando los no, ¿verdad? Entonces vamos a entregar 900 títulos de propiedad por año. Y definitivamente ya no se puede volver a eso, porque el presidente de la República decía, había sido que se puede titular, había sido que se puede dejar atrás esa práctica que muchos extrañan en el INDER todavía de hace 30 años atrás. Y cómo se avanza en eso. Y a la vuelta de la pausa le vamos a preguntar al presidente del INDER sobre la digitalización, que es uno de los caminos para la modernización de una institución, la digitalización de trámites, de procesos, de pagos. Mientras tanto, Francisco Paredes ya está calentando motores para contarnos de fútbol. Ocurrieron 2 milagros: la resurrección de Jesucristo y el triunfo de Olimpia. Después de no sé cuántos partidos volvió a ganar. Y el que sigue sin reaccionar, el único 9 del fútbol paraguayo que no hace ni un gol es Benedetto. Sigue caminando, hasta Maciel ya hizo 2 goles, que dicen que es un tranca, que es el antifútbol. Él ya hizo 2 goles y el centro delantero de
de Olimpia, que le quiso callar a la hinchada, que puso el índice en la boca y Pekín y Cheve, dijo el argentino. El único 9 que no hace ni un gol y que sigue caminando. Hoy Katie, yo si era el nuevo técnico ni le concentraba, porque no aporta nada. Maciel, ya te digo, Maciel, que dicen que es el peor jugador del fútbol paraguayo, que es defensa central, él ya hizo 2 goles. Y Benedetto no hizo ninguno y le quiere callar a la hinchada de Olimpia, que tiene 8 títulos internacionales, que es tricampeón de América. Él todavía no ganó ni un título de la Libertadores. Qué desastre. Bueno, Sonia. En Vasa sabemos que los logros son más grandes cuando se comparten, porque no es solo un 0 kilómetro, es llenarlo de amigos. Y no es solo un viaje, es vivirlo con quienes más querés. Por eso, en Vasa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Vasa, a tu lado en cada logro. Tus objetivos, queremos que los cumplas feliz. La Cooperativa Medalla Milagrosa hace 40 años que está junto a vos para hacer tu camino más fácil. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años. Y recordamos que con la Cooperativa Amburicao está disponible el crédito escolar con mínimos requisitos y tasas desde el 12%. Además, si solicitas tu crédito, te llevas una mochila de regalo. Accede al crédito escolar con Cooperativa Amburicao Limitada. Tus compras en el súper también tienen premios a través de la cooperativa Yoayú. Paga con tu tarjeta de crédito Yoayú y recibí un 20% de reintegro. Ahorra mientras compras todo lo necesario. Solicita tu tarjeta al 0994-159-987 o al 0986-600-393. No lo dejes pasar y seguí creciendo con Yoayú Limitada. Son las 9:32, subió un poquito la temperatura, ya tenemos 20 grados. Y la pregunta que quedó en el tintero para el presidente del INDER, profesor Francisco Ruiz Díaz, es ¿qué planes tiene el INDER para la digitalización de todo? Que es el paso para pasar de la vieja época a la modernización. Muy buena pregunta, Horacio. Principalmente cuando a mí me preocupó una situación que un grupo de campesinos viviendo en 5.000 hectáreas en el departamento de Paraguarí fueron un día a visitarme y a decirme que querían titular sus tierras. Y desde la institución les recomendaron que hagan una mensura judicial. O sea, cuando se hace mensura judicial, cuando no se tiene un título de propiedad y los campesinos están asentados sobre el excedente. Y los propios campesinos dijeron, no te tengo la mensura porque vengo a título. Título se le dijo, la institución le dijo al funcionario, sí, ¿verdad? Acá está el título, se compró en 1950, en la época de Roberto L. Petit, ¿verdad? 5.000 hectáreas pequeñas de Manape titula, y ese título no estaba en patrimonio en el INDER. Entonces imagínate vos que tenemos casos como eso, y esos a su vez no están en catastro. Y a su vez, al no estar en catastro, no tenemos visible para la planificación de la titulación. Y al no tener como visible, no están tampoco en la planificación, en el proceso de titulación de lo que se estaba llevando adelante como barrio predial masivo. Entonces, tenemos que dejar el siglo XVIII, ¿verdad? Y pasarnos al siglo XXI. Y nosotros estamos haciendo un pequeño ensayo que está dando muy buenos resultados, que es la digitalización de toda la documentación del Chaco. Eso nos ha permitido encontrar casos en donde, por ejemplo, sobre un mismo inmueble había 32 pedidos. Imagínate, Horacio. Sobre un mismo inmueble, 32 pedidos, ¿verdad? Y 32 pisos la EU. 32 pisos de solicitud. ¿Eso qué significa? Si Horacio, el que realmente quiere esa tierra, tenía que negociar con 31 personas para que desistan de su pretensión, ¿verdad? Qué locura. Y eso con la digitalización, si hay una pretensión, ya le va a bloquear. Ya se anula porque, claro, ya no, sobre ese inmueble ya hay una pretensión, no se pueden otorgar dobles pretensiones, ¿verdad? Sin embargo, nosotros encontramos
caso de 32 pretensiones sobre un mismo inmueble. Es un proceso que iniciamos en el Chaco, está dando muy buen resultado, y ahí estamos construyendo lo que se llama el catastro declarativo en el Chaco. Y la gente se preguntará, yo quiero comentar algo que una persona tuvo una mala experiencia y se preguntará cómo 32 solicitudes sobre un mismo terreno. Y les voy a contar a la audiencia para qué se hacía eso. Era para robarle dinero a la gente. Ya hay una solicitud, Francisco presentó su solicitud y viene otro y el funcionario sabe que Francisco ya presentó la solicitud y le toma también su solicitud viene Ramón. Pero después recibe la solicitud, después le llama 3-4 semanas después, Ramón, había sido tipo Francisco, ¿verdad? Pero ya solicitamos, ¿verdad? Pero tú ya arreglas nada, niño monguetán, y ese tenía su precio. Y era la forma para robarle dinero a la gente. Así le sacaban dinero a la gente y por eso habían muchas solicitudes sobre un mismo terreno. Entonces, ese tipo de esquemas lo que se puede solucionar con la digitalización, así porque mismo. Si vos pones en el sistema y querés meter otra solicitud, el sistema ya te va a bloquear. Así mismo, Horacio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por un lado, todo lo que sea digitalización ayuda muchísimo, le da trazabilidad, transparencia, ¿verdad? Entonces... Ospata la expediente Cañi. Ospata la expediente, a la título Cañi, ese Cañi tiene título de 5.000 hectáreas, Horacio. O sea, ¿cómo me vas a decir que vos sos digamos, la vanguardia de la institución, el encargado de que nunca la llama institucional se apague? Cañi tiene título de 5.000 hectáreas. A los institucionalistas. ¿Verdad? A los institucionalistas no podés, ¿verdad? Y decir otra que todo está bien y que nosotros mantenemos la visión. Desastre ya puede el presidente Francisco. Desastre, va a fundir la institución en algún. Entonces, ¿verdad? Y yo le entiendo, ¿verdad? Como yo te digo, porque a veces tenemos ese error equivocado que el funcionario cree que es el dueño de la institución. Y en realidad no es así. Nosotros somos pasajeros, estamos para gestionar, brindar servicios públicos y, bueno, mejorar la vida de la gente. Esa es nuestra misión, ¿verdad? No somos los encargados de determinar quién va a fundir o no va a fundir la institución. Yo le conocí a un funcionario que era encargado de una oficina en el interior y falleció ya el funcionario. Y ¿sabes cómo decía? Esa institución. No, pedazo de oficina, ¿verdad? Y es más, ¿verdad? Algunos se enojan, por ejemplo, fuimos a Itapúa, hicimos un relevamiento desesperante, fue Horacio, pobres personas, 80 años, ¿verdad? Que lloran y dicen, oye, vendeo seco plano acá, 6 meses, bruce, plano para jugar. O vencer el plano. Hay posiciones contra la funcionario. Todo el día se desafía por WhatsApp. ¿Verdad? Usted va a arder en el infierno, ¿verdad? Después ya voy a ver si existe el infierno, ¿verdad? Pero usted no puede, ¿verdad? Se enoja la gente, pero ni siquiera era yo el que hacía la denuncia. Era un señor de 70 años, 80 años, que dijo que se le vendió 10 veces el plano y que hacía 20 años ya pagó todo y que nunca le llegó su título propio. La última hora allí tres cabarajes. Allá. Entonces, así no tenía en efectivo y llevó entonces, cabras. Verá, hay capital humano en la institución, hay gente muy comprometida, estamos trabajando súper bien con ese grupo, ¿verdad? Tenemos gente comprometida en el área de tesorería, desarrollo rural, tenemos gente comprometida en el área de beneficiario, en el área del CIR, se está haciendo mucho, pero hay un pequeño grupo obviamente que tiene intereses muy ocultos y que no están de acuerdo con esto, ¿verdad? Y que incluso, ¿verdad? Creo que están desesperados, ¿verdad? No saben más cómo intentar frenar esto, pero esto va a subir a nivel del presidente de la República. Esto, el 100%, esto es muy importante aclarar, Horacio, el 100% del proceso, desde la selección de las colonias hasta la preparación de los títulos de propiedad, va a ser en coordinación entre la Presidencia de la República y las divisiones. O sea, tenemos 3 frentes que ya no necesariamente van a tener que pasar por el proceso del CIR, sino cada división va a ser el CIR regional para lograr que el campesino no tenga que viajar hasta Asunción, que el campesino no tenga que
digamos, esperar días y días para que se le atienda y ver en qué momento se priorizan sus colonias. Esto va a ser una verdadera revolución, ¿verdad? Y esperamos nosotros llegar a los 50.000 títulos de propiedad, y el tiempo nos va a dar la razón si pretendíamos destruir o no la institución, o si pretendíamos que el INDER se convierta en una institución con reconocimiento internacional, que hoy ya tenemos 2 reconocimientos internacionales, ¿verdad? Tenemos un reconocimiento internacional digamos, fuimos seleccionados entre 5 países, o sea, fueron 5 los países seleccionados a nivel mundial con la política de 0% de interés en favor de las mujeres, y ahora se está postulando al INDER para institución de la excelencia logro 2021 a nivel mundial en el ámbito de las Naciones Unidas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, estamos haciendo bien las cosas por lo visto, porque desde afuera están viendo muy bien. También estamos logrando de que muchos campesinos hoy tengan acceso al crédito. Sí. Estamos trabajando, y esto estábamos hablando justamente hace poco con un grupo de directivos encargados, una primicia que te quiero dar, ¿verdad? Con un grupo de directivos encargados del área de la banca pública, o sea, llámese Crédito Agrícola de Habilitación, Banco Nacional de Fomento, la AFD, a los efectos de trabajar de manera coordinada para que en la titulación ya se tenga una política bien establecida en materia de otorgamiento de crédito a nuestros colonos, ¿verdad? Qué bueno. Entonces vamos a hacer tipo una mini cumbre entre regularización de tierra y agencias públicas financieras. Qué bueno. Y sobra un poquitito de tiempo todavía antes de darle paso a Francisco Paredes, y quería preguntarte sobre esto que publicó anteayer por ahí el diario. Dice: la política de titulación a favor de las mujeres rurales permite empoderar a las jefas de hogar. Esto dijo la ministra de la Mujer. Y dice que en la actualidad existe un cambio histórico en el abordaje del tema de titulación para las mujeres rurales con el actual gobierno, teniendo en cuenta que en lo que se lleva el mandato del presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Aliana, en algunas zonas el 56% de los títulos son para mujeres. Esto dijo la licenciada la doctora Cintia Figueredo, ministra de la Mujer, y destaca la política actual que lleva adelante el gobierno de la mano del INDER y su presidente Francisco Ruiz Díaz. Qué importante que es el enfoque de género y el empoderamiento de la mujer a través de la titulación de tierra. Así mismo, y con más razón cuando escuchaba recién que la presidenta de la AFD, la doctora Estela Guillén, decía que casi la mitad de de las 8.000 viviendas gestionadas son para mujeres, ¿verdad? Ahí se nota la calidad del gasto, ¿verdad? O sea, las mujeres tienen una fuerte incidencia. Yo tomo como ejemplo el caso de Rolando, nuestro amigo de la colonia Marinacue, en donde, ¿verdad?, él vendió toda su producción de mandioca. Nosotros le ayudamos a comercializar la mandioca. Había vendido por una buena cantidad, y entonces la esposa le dice: tráeme toda esa plata acá. Y maná, le dice Rolando, ya potañandero gana, le dice. Hice una nueva casa. Toda la vida soñaron con tener una casa de material, porque tenía una casa de tablita, ¿verdad? Entonces la señora gestiona ese ingreso, porque por el motivo, una cuestión natural, las mujeres saben gastar mejor. Y ande ella ya pone curso de educación financiera y más o menos ya entienden para el tema de educación financiera. Sin embargo, las mujeres, no sé, por una cuestión natural, ¿verdad?, por una cuestión de sesgo, ¿verdad?, ya sea porque tienen hijos y tienen que priorizar la alimentación de sus hijos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, tienden a priorizar los gastos que son más relevantes dentro del hogar, ¿verdad? Entonces, es muy importante la política de género, y en todos los ámbitos, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la titulación de tierra, en el ámbito de la concesión de créditos, ¿verdad? Entonces hay demasiados buenos beneficios al establecer políticas de género en materia de lo que es el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda, el acceso al crédito y el acceso a otros servicios públicos. Se nota de lejos el buen trabajo de Francisco Ruiz Díaz. Fuerza, presidente, dice Gregorio desde Itá. Nos escribe que a propósito mañana... mañana está bonita. Mañana... va a ser el primer evento de titulación masiva en todo el departamento central. A la vuelta de la pausa ya vamos a estar con Francisco Paredes hablando de todo lo que es la presente fecha de fútbol. Quedan algunos partidos todavía. General Caballero Tembetaru,
Cerro Porteño contra no sé quién. Pero ya nos va a contar Francisco. Vamos a una breve pausa. Transmite Radio 1000 AM. No es solo un 0 kilómetro. Es poner auto para el viajecito con amigos. Tampoco es una cena cualquiera. Es el orgullo de decirle a tus papás por primera vez, hoy pago yo. Porque en Basa sabemos que la mejor manera de conquistar logros es juntos. Basa, a tu lado en cada logro. La cooperativa Yoayú le ofrece los más completos beneficios de solidaridad. Si es socio, consulte los diversos servicios al 299-109 con rastreo automático. Línea gratuita 0811-3010. Ingrese también al sitio web en internet en www.yoayu.coop.pi. Proel Ingeniería realiza obras de ingeniería en general, redes eléctricas, equipamientos electromecánicos, instalaciones electrónicas, montajes industriales, obras civiles, viales y sanitarias, montaje de redes telefónicas. Cuenta con fábrica de postes de hormigón armado, piezas de hierro fundido y bronce. Proel Ingeniería tiene a su servicio un plantel de profesionales que garantizan las mejores soluciones. Itaibate 1893, teléfono 300-861, Asunción, Paraguay. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años y todos los regalos son para vos. 2 autos 0 kilómetros del año por usar y pagar créditos, tarjetas de crédito, ahorros y seguros. 40 electrodomésticos y artículos electrónicos por ser socio digital y 40% de reintegro en supermercados, farmacias, restaurantes y estaciones de servicio con tus tarjetas de crédito. Entérate más en redes sociales o en la web. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, gracias por venir. Y de un Francisco le damos la posta a otro Francisco, a Francisco Paredes. Muchas gracias Sony. Bueno, un gusto poder estar con ustedes y un saludo a todos los oyentes. Y ahora entonces entra el tocayo, con quien nos solemos encontrar siempre también en los eventos. Sí, ¿qué tal Francisco? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Horacio? Saludos también al presidente del INDER, a Francisco Ruiz Díaz, a Sonia.